Bien, entonces, vimos individuo como esa noción general que nos permite explicar la agencia, la agencia individual. En el segundo caso vimos lo que eran instituciones, ahora simplemente estamos tratando de ver ahora sí que el grupo, que es sociedad. En este caso, vamos a entender a la sociedad como un grupo, ¿verdad? Ya, vamos a ver, tendría que pensarse como la retícula de relaciones que podríamos encontrar entre los individuos, entre diferentes individuos que componen el conjunto, ¿verdad? La sociedad en ese sentido siempre va a ser relacional. La sociedad en ese sentido es, por así decirlo, el entorno que le da un espacio a la individualidad para que pueda llevar a cabo su agencia. En ese sentido, en relación con lo que veíamos en la lámina anterior, la manera en que solemos, dentro de un entorno determinado, responder a ciertas necesidades, así es como se posibilitan las relaciones entre los individuos también, ¿verdad? O sea, está completamente relacionado. Y también me interesa o nos interesa en este momento pensar la sociedad en función también de cómo vamos a establecer la relación entre el grupo y el individuo. ¿Verdad? O el individuo con el grupo, como lo queramos ver. O los individuos con el grupo. En el sentido de que, si bien es cierto, la sociedad es precisamente ese espacio, digamos, de relaciones, de relaciones posibles entre los individuos, también la sociedad como un todo se puede relacionar con los individuos. Y eso en Toro pues queda muy claro. Y lo vamos a ver también muy claro precisamente cuando nos toque ver el texto de desobediencia civil. ¿Eh? En este caso, esta explicación de sociedad también es súper, súper, súper amplia en el sentido de que simplemente nos interesa hablar solamente de esa posibilidad de relaciones. Por eso, en algún sentido, aquí simplemente podríamos hablar no solo de sociedad, sino de grupo, porque nos puede también interesar cómo se dan estas relaciones, no en lo global de la sociedad, sino también en los diferentes grupos que componen esa sociedad. Pero bueno, eso lo podríamos, digamos, ver cuando lleguemos a esa parte. Bueno, esta parte sí la asumo así, súper rápido, solamente como para pasar por ella y seguir en lo que nos interesa propiamente hablar. Ahora sí, en relación con la reforma y los reformadores, es muy interesante ver a Thoreau preocupado por precisamente lo que está pasando con ciertos tipos de individuos y con cierto tipo de institución dentro de lo que él está viendo en su contexto social, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que qué es lo que se está viendo ahí, en el contexto que surge esta reflexión de Thoreau? Hay un hay un montón de preguntas sociales que están siendo importantes en el entorno, en el contexto de Thoreau. En ese sentido, el experimento de Thoreau de irse a la cabaña, de alguna manera también responde a preguntas que no solo Thoreau se estaba haciendo. La pregunta por qué es realmente necesario, qué es en última instancia realmente una necesidad básica en, para los individuos que viven en un contexto determinado, no era una pregunta únicamente que se estaba haciendo Thoreau. En ese sentido, Thoreau, este, al igual que los demás, me animo a decir la palabra genio. Al igual que otras personalidades excepcionales,
de lo que se encargan es de condensar de una manera muy lúcida preocupaciones que están en el entorno, preocupaciones que de alguna manera son comunes al entorno, y ellos lo que hacen es que tienen la capacidad de transformar esa preocupación en un acto puntualmente muy destacable. En el caso de Thoreau, por ejemplo, la producción, bueno, el experimento y la producción del texto de Walden. Pero esta preocupación sobre qué son necesidades básicas es una cuestión de época en siglo XIX, ¿verdad? Si lo llevamos incluso a Europa, por ejemplo, podemos ver que en mitad del siglo XIX está surgiendo todo lo que es el análisis anarquista y el análisis marxista de la sociedad, a partir de lo cual se dan experimentos como por ejemplo la Comuna de París. ¿Verdad? En Estados Unidos se están dando también experimentos de comunas que lo que buscan es un funcionamiento autárquico, un funcionamiento en el cual la comunidad puede sobrevivir a partir de lo que la comunidad produce y a partir de las habilidades, las destrezas y el trabajo de quienes la conforman. Eso, vamos a ver, ciertamente no es la primera vez en la historia en que se da, pero sí es un momento en la historia en que eso resurge con alguna importancia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la propuesta de Thoreau y lo que él está viendo, lo que él tiene al frente, digamos, en otros experimentos? Bueno, que Thoreau hace individualmente lo que otros intentaron hacer de manera grupal. Yo ya les he mencionado como 3 o 4 veces a lo largo del curso los experimentos de Bronson Alcott, ¿verdad? Las granjas estas que trataban de ser autosuficientes, que plantearon incluso algunas personas allegados al trascendentalismo. A Thoreau eso le da para reflexionar a propósito de qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que se quiere reformar en función de lo que se puede hacer. Y Thoreau lo hace, lo hace en función precisamente de pensarse cuál es el papel precisamente de cada uno, de cada quien en esas posibles respuestas, en esas posibles acciones ante las preguntas que nos estamos haciendo. Por eso es que aquí, si ustedes lo ven, puse un par de, por así decirlo, de polos opuestos. Por un lado el reformador y por otro lado el conservador. El reformador sería, y a propósito de todas estas discusiones, el reformador sería lo que Nietzsche llamaría una persona que nace póstumamente, como él le gustaba definirse a sí mismo, ¿verdad? Personas que están adelantados a su época. Nietzsche hablaba de sí mismo como un hombre póstumo, precisamente en el sentido de que su contexto, el contexto en el que se desarrolló, no tenía las herramientas para reconocer lo que estaba proponiendo. Y por eso era póstumo, porque su reconocimiento vendría después, mucho después de él, porque era incomprendido en su momento. Bueno, los reformadores, Thoreau los define como los antepasados de la próxima generación, ¿verdad? Es de alguna manera interesante, pero tiene esa noción de estarse adelantando, bueno, no adelantando, sino dando una respuesta que de alguna manera no es la más habitual. Y por eso, un reformador, una persona reformadora sería quien está generando una respuesta de ruptura en relación con lo más habitualmente respondible, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por otro lado, el conservador es el que se aferra
a la respuesta que de alguna manera ya está establecida. Por eso, de nuevo, la contraposición entre individuo e institución es importante en este caso, ¿verdad? Y en ese sentido, este, habría que ver qué es lo que plantea Thoreau. La reforma para Thoreau es individual en primera instancia. La sociedad cambia, pero el cambio de la sociedad tiene que gestarse a partir de individualidades que actúan. ¿Por qué? Porque hacerlo de manera distinta, cuando los individuos tienen que plegarse a cambios que le vienen desde lo superindividual, o sea, desde el grupo, el problema es que, voy a decirlo con mis palabras, serían cambios poco orgánicos. Serían cambios tal vez de alguna manera acartonados, serían cambios artificiosos, artificiales. Y en ese sentido, esto nos permite establecer fácilmente por qué para Thoreau el individuo prima sobre la sociedad. El individuo tiene prelación, es más importante que la sociedad. Porque de lo contrario, si no, y aquí lo quise simbolizar de esa manera, la sociedad está sobre el individuo, en el sentido de que una sociedad que está sobre el individuo lo aplasta en última instancia. Es Sí, es interesante cómo esto después adelanta un poco en relación con la clase sobre desobediencia civil. Cómo, por ejemplo, las instituciones terminan convirtiéndose en formas de hacer tan pesadas que en última instancia, al estar sobre el individuo, lo terminan aplastando, lo terminan asfixiando, lo terminan también, en algún sentido, a veces literal, lo termina matando. ¿Verdad? Profe, Adelante. es que me surge como una como dicotomía, ¿será? Eh, Cuando estoy comparando el concepto de individuo con la sociedad, porque entiendo que la sociedad es el conjunto de individuos, pero para que haya una presión sobre la sociedad, entonces el encontronazo que tengo quiere decir que hay una doble moral en el individuo, porque nosotros cuando estamos a solas, no nos podemos ocultar de nosotros mismos. Sin embargo, quiere decir que mi comportamiento dentro de un grupo, hablando en forma masiva, cambia con respecto al estar acompañado. O sea, mi conclusión con lo que ahorita estamos revisando es que esa presión que existe la percibo más como en la relación de poder, digamos, cierto grupo selecto que tiene voz y voto o poder, háblese de los gobiernos o el sistema en general, eso es lo que hace que exista una presión, pero ahorita estoy cayendo en cuenta de eso, porque yo soy un individuo, Sí, pero soy yo tan auténtico a solas como cuando estoy en grupo. ya. Esa es toda una pregunta y se lo voy a poner así. Esa es una pregunta que ya aparece en Platón, por ejemplo. Cuando Platón habla del anillo de Giges, o de Giges, o de Giges, no sé cómo diablos quieran decirlo, Platón hace plantea la hipótesis de trabajo a propósito de qué pasaría si nosotros tenemos un anillo que nos hace invisibles. ¿Verdad? ¿Qué haríamos con el poder con tener el poder de que la gente no se dé cuenta de lo que hacemos? ¿Nos comportaríamos con el mismo tipo dentro del mismo ámbito de determinaciones, por ejemplo, sociales, que siempre, o simplemente por el hecho de tener la capacidad de no ser vistos y por lo tanto de no ser juzgados, haríamos algo diferente? Nos comportaríamos de manera diferente. Y también la pregunta de qué significa que los individuos se comporten como si estuvieran siempre vigilados. Después eso va a tener toda una... Vamos a ver, este problema, digamos, de cómo actúa el individuo, si de manera auténtica o completamente constreñido por el grupo
por el grupo en el cual se desarrolla, es una preocupación viejísima. Ahora, eh, el punto es este, hay ciertas cosas en las que no queda de otras y no es porque el individuo tenga doble moral, si es que si es que leo bien que en eso de tener doble moral hay algo así como una especie de juicio de valor, de juicio de valor y también algo negativo, en el sentido de que, bueno, hay ciertas cosas que simplemente asumimos porque así se hacen dentro del entorno social y ya, aparte sin novedad, o sea, no hay mayor complicación. Lo que pasa es que no en todo se puede procesar de la misma manera, digamos, habrá cosas que donde es más importante generar la respuesta autónoma, auténtica, y habrá otras donde realmente eso puede obviarse sin menoscabo de la individualidad, ¿verdad? Este, no sé, qué sé yo. No es lo mismo, no es lo mismo, qué sé yo, cumplir con ciertas normas de conducta, por ejemplo, respetar a los demás cuando van por la calle o cosas por el estilo, eso realmente lo que potencia la convivencia. No es lo mismo, digamos, decir, no, yo no voy a respetar a los demás porque simplemente me lo están diciendo, me explico, o sea, no tiene mayor sentido y además hasta problemático es para la construcción de grupo, el que uno simplemente quiera y sienta la necesidad de quebrantar la norma solo porque es una norma. Y en otros casos, pues sí es de suyo muy constructivo de individualidad el hecho de que alguien, no sé, construya una manera de responder ante ciertas necesidades. Eh, yo, por ejemplo, por ejemplo, siempre resalto, yo me fijo mucho en cómo viste la gente, porque hay personas que hacen del vestirse básicamente una obra de arte. Básicamente una obra de arte. No es el caso de Sanchitos, dicho sea de paso. ¿Ya? Sanchitos viste bastante sencillo, digamos, por no decir que feo, pero no importa. El punto es, hay gente que combina las prendas y uno dice, qué interesante, porque a partir de esa combinación de prendas, a partir de esa combinación en su vestimenta, generan lo que podríamos llamar un estilo. Y ese estilo, lo que hace es que potencia mucho la individualidad. A propósito del grupo del romanticismo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el dandismo del romanticismo, me pongo a pensar también en, no sé, en Oscar Wilde y toda esta gente, ¿verdad? Que también su propuesta estética tenía mucho que ver con el construir el individuo que eran, ¿verdad? Y eso se echa de ver en ciertas cosas, en generar ciertos estilos de respuesta ante las cosas. Pero hay ciertas respuestas sociales ante las cuales realmente generar un estilo del todo novedoso es realmente irrelevante. Entonces, a veces, Iván, no se trata solamente de generar una respuesta adecuada, una respuesta completamente original, sino simplemente de tener la capacidad de operar dentro del grupo, sin que eso implique mayor contratiempo. No sé si con eso le respondo. Sí, profe. Profe, ¿usted me permitiría, bueno, poner un ejemplo algo que me está sucediendo ahorita y que creo que encaja muy bien? Tal vez si los compañeros escuchan lo que me está pasando, tal vez me ayuden a tener alguna luz al final del túnel. Es un caso que usted conoce y lo dije en la primera clase. Lo puedo sintetizar, a ver si lo Ah, podemos aplicar en lo que estamos viendo. Yo en la primera clase, yo mencioné el motivo por el cual llevo este curso. Yo estoy llevando una tesis y mi tesis se sale del canasto. Se supone que yo represento a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. ujú, Pero esta semana me pasó algo realmente muy particular y creo que puedo aplicar lo que estamos viendo. Mi investigación es cualitativa. ujú, Entonces, resulta que me enteré que yo puedo acudir a los servicios de consultoría de la Escuela de Estadística. Hablemos de la universidad como una institución formal.
Ajá, y yo soy el individuo. Pero sí, resulta que me indicaron por correo que no entendían mi consulta, entonces me tuvieron que llamar y en esa llamada me solicitaron que explicara realmente en qué necesitaba la ayuda. ajá, Y como resulta que mi investigación es cualitativa, me dijeron que no podían ayudarme porque es atípico. Entonces tuve que acudir a una mentira simplemente para poder recibir realimentación hipotética, o sea, decir en un correo que mi investigación mínimo es mixta para que me pudieran ayudar. Yo puedo comprender que no, los expertos no tienen por qué saberlo todo. Más ajá, bien, mi caso es un caso particular de que más bien induce a que se cuestionen, ¿verdad? Porque no existe la excepción para más excepciones que vengan en el futuro. sí, Y entonces me molestó tener que acudir a esa mentira simplemente para que me dieran realimentación. Y eso me hace cuestionarme muchísimo porque prácticamente el sistema me está obligando a tener que ajustarme a lo que ellos saben hacer muy bien y que llevan años haciendo. sí, Pero no claro. se supone, profe, que yo represento una ciencia social también. Casi que me están diciendo, está en la carrera equivocada. Entonces, vieras que es una como contradicción. Me están diciendo que estoy formado en cierta área, pero los expertos me dicen que no. Eh, Así que es una disyuntiva bastante real y me doy cuenta de que tal vez no son tan expertos porque de ahí hay un sector como el que estoy representando que es una minoría. Yo no sé, tal vez no es que no sean expertos, tal vez el problema tiene que ver con esto. Tiene que ver con que las respuestas a las que están acostumbrados son tan, no sé, están tan acostumbrados a las respuestas que que vienen dando generalmente, que les cueste o incluso que no tengan herramientas para responder de manera distinta. ¿Verdad? Puede ser que les gane, por ejemplo, la estructura, o sea, que sea tan rígida la estructura con la que responden que no tengan mucha capacidad de adaptación. Lo cual es siempre problemático, ¿verdad? Dentro de las instituciones. Es lo que yo le decía, o lo que les decía cuando hablábamos de que el problema de la institución que termina pensando por los individuos. Ya algo como una respuesta no puede adaptarse porque tiene que responderse y además la pregunta tiene que hacerse dentro de los parámetros, dentro de los parámetros ya establecidos. ¿Ve? Esa rigidez es un problema, efectivamente. Es un problema. Y no crea, Iván, muchas veces lo que termina pasando es que sí, a uno a veces lo que le dicen es, vea, usted lo que necesita es simplemente cumplir con el protocolo. Adáptese y cumpla con el protocolo y ya, solamente para que, no sé, diciéndolo de la peor manera, para que lo dejen en paz. ¿Ya? Hay ciertas cosas que se pueden sortear de manera más fácil que otras. A veces esas respuestas institucionalizadas son tan tiesas que terminan siendo un poco absurdas y tontas en última instancia. Le cuento una anécdota también de que a mí, bueno, a mí no me consta, pero a mí me dijeron que una vez en una tesis en filosofía que hizo un colega que era muy bueno, digamos, desarrollando escritura, digamos, al punto que su tesis de licenciatura quedó enorme, pero enorme. Y le dijeron que era una barbaridad, que esa tesis era demasiado grande, que tenía que recortarle, que aquí, que allá, y él a sabiendas de que realmente eso a veces son necedades, parece ser que parte de lo que terminó recortando el tamaño de la tesis lo hizo a partir de reducir un poco la letra. ¿Ya? Y con eso se comió buena parte de la extensión del documento. Le cambió el interlineado y el número de letra y se lo aceptaron.
¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplió con el requisito de que la tesis tuviera menos cantidad de páginas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se vuelve una respuesta completamente rígida. Eh, y calza completamente con lo que estamos viendo acá. El conservador, eso sería una respuesta del conservador que simplemente dice, esta es la manera en que generalmente venimos respondiendo a este tipo de situaciones y vamos a seguir respondiendo de esa manera. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo que importa es simplemente dar la respuesta en última instancia, no que la respuesta sea la mejor respuesta en última instancia. ¿Se entiende, Iván? Sí, profe, Yo totalmente. recuerdo, cuando yo me gradué, llegó un momento en el que a uno todavía en la juramentación de la graduación lo ponen a jurar por Dios o por lo que uno tenga como más sagrado dentro de su esquema de creencias. Y la verdad es que eso es muy tramposo, porque eso es jurar o por Dios o por Dios. Y digamos, en el caso de la generación de compañeros que nos graduamos al mismo tiempo, pues ninguno, pues, ninguno refrendaba ningún tipo de creencia en ningún tipo de divinidad, y en nuestros esquemas de creencias tampoco teníamos absolutamente nada como algo que fuera lo más sagrado, entre comillas. Y entonces nosotros ahí nos poníamos a vacilar en el acto de juramentación porque decíamos, nosotros no podemos jurar por esto, no podemos. Y una compañera que tenía muchos escrúpulos a propósito de no jurar así simplemente a la ligera, ella se agarró del asiento de adelante, ahí en el auditorio, y decía, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y nosotros nos reíamos y un compañero le decía, vea, ¿y a dónde está el espíritu el espíritu cínico? Levante la mano, diga que lo hace solamente porque es lo que quieren oír y ya. Y entonces en algún momento surgió el comentario que decíamos, no, después de toda la formación que nosotros tenemos y nos ponen a jurar por algo divino, los cínicos son ellos. Y ya, fue todo, a nosotros nos dio para vacilar mucho. Bueno, mi compañera no pudo jurar, no lo hizo. Y además fue completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque en un auditorio donde hay tanta gente juramentándose, que una persona no levante la mano y que diga, sí juro, es completamente indetectable y parte sin novedad. ¿Se entiende? Y eso no trae ningún desmedro en que esta compañera ya haya cumplido con todos los requisitos que tenía que cumplir para ser la profesional en filosofía que ya era en ese momento. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, habría que ver cómo es que responde uno ante ese tipo de preguntas, ante ese tipo de situaciones que se establecen como un tipo de respuesta social. ¿Se entiende, Iván? Sí, profe, gracias. Sí, en ese sentido, no sé, usted, además lo siento como muy conflictuado porque usted dice, tuve que mentir. Bueno, el problema también muchas veces es que la respuesta no es lo ágil que uno necesita, en última instancia, que se necesita en algún momento determinado. Mentir a veces es el camino. Yo no sé, no sé, eso sería afirmarlo así como sin más, sin ningún tipo de mediación, me parece que también es arriesgado, porque habría que ver, me parece que en este sentido, en relación con lo privativo de cada quien, con lo que está específicamente relacionado con cada circunstancia, habría que analizarlo, habría que analizarlo. Y en ese sentido, en función de eso, pues valorarlo. ¿verdad? Pero ya aquí estamos hablando de la respuesta completamente individual que daría alguien, no un individuo en general, sino alguien en específico, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De repente, vamos a ver, una de las cosas interesantes de la película Into the Wild es que lo hace a uno preguntarse, ¿y qué haría uno? O sea, uno nunca, ¿qué hace uno cuando uno se cuestiona estas cosas? ¿Qué hace uno? O sea, ¿qué genera como respuesta en uno este tipo de preguntas? ¿Y por qué en Supertramp más bien generó ese tipo de respuesta tan radical, tan diferente, tan fuerte y tan, en algún sentido también tan
tan onerosa desde el punto de vista simbólico, relacional, familiar, etcétera, etcétera. Pero bueno. Vean, podemos quedar aquí por hoy. Podemos cerrar aquí y vemos lo de lo que quedan un par de cositas, pero quedemos aquí por hoy. Cerremos aquí la clase hoy. Y retomamos lo del paraíso para ser recuperado la próxima semana. Seguimos, digamos, cumpliendo cronograma, revisen qué toca para, como lectura para la próxima semana, retomamos esto al inicio de la clase y seguimos con lo que sigue.